¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Qué bueno es habitar en la presencia de nuestro Señor. Amén. Vamos a venir rápidamente a la palabra. Vamos a ir a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Puede glorificar el nombre de nuestro Señor cuando lo haya encontrado. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Gloria a Dios. Venimos en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque hasta este momento, Señor, nos has ayudado, Padre. No estamos aquí por nosotros mismos, sino que tu fidelidad se ha mantenido, Padre, en todo momento. Sabemos que siempre permaneces fiel. Ahora venimos, Señor, a alimentarnos de tu palabra, Señor, y a adorarte, Padre, por medio de este entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos querido poner un pequeño tema a este pequeño versículo, y es un evangelio que vale la pena. Amén. Todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, creo que hemos venido al evangelio ya. A lo mejor haya uno o dos amigos o tal vez una persona que se ha alejado de los caminos del Señor, pero creo que la mayoría de nosotros estamos aquí porque estamos en este evangelio. Hemos aprendido, hemos aceptado un evangelio que se nos ha predicado y que es lo que nos mantiene firmes en la obra del Señor. Amén. Pero ¿por qué vamos a hablar ahora sobre esto? ¿Qué es lo que nos ha llevado? Para empezar, quisiera hablarles un poquito sobre un contexto bíblico que es por lo que Pablo está diciendo todas estas cosas. Si usted se fija, Pablo está hablando de alguien, está hablando sobre alguien, pero ¿sobre quién está hablando Pablo en esta ocasión? Si hay un montón de iglesias, si hay un montón de casos en los que Pablo da consejos, en los que Pablo dice aquí, dice allá, pero Pablo aquí está siendo muy específico y está orgulloso de ese trabajo que arduamente está haciendo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que lo ha llevado? Pablo, siempre sabemos que Pablo anduvo evangelizando, él fue a un montón de lugares, y él en esta ocasión fue a un lugar en específico, y Pablo estaba asombrado. Pablo vio que en ese lugar la obra que él había empezado, que es una obra, ¿verdad? Una obra de nuestro Señor, que él había empezado ahí, no había sido en vano. Y eso me llevaba a todo el contexto histórico que está tras este versículo, y es que podemos remontarnos ahí a Hechos capítulo 16, si no me equivoco. Si gusta podemos ir a esa palabra en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y hay un gran contexto histórico tras este versículo, y es que aquí vemos cómo van empezando iglesias que Pablo va fundando. Pablo viene de evangelizar, Pablo está ahí con todo para poder llevar el evangelio a todas estas naciones, que es a lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Como cristianos, después de haber aceptado a nuestro Padre Celestial como único y suficiente Salvador, tenemos otra misión, y es ir y hacer discípulos, es ir y evangelizar, como su misma palabra lo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos lo estamos haciendo?
Amén. Parte de nuestra lucha, parte de nuestro caminar tiene que reflejar, tiene que verse un reflejo de este evangelismo en cada uno de nosotros, porque tenemos que hacer crecer el reino. No podemos estar aquí solo calentando una silla, no podemos estar aquí solo escuchando y ya, hasta ahí, pero no, tenemos que hacer mucho más, tenemos que ir, tenemos que predicar, y es justamente lo que Pablo estaba haciendo en este momento. Pablo inicia con la iglesia y Pablo va a Asia. Está convencido de que tiene que ir a Asia. Pablo hace sus viajes y en medio de todo esto, de que Pablo tiene planeado ir a un viaje hacia Bitinia, y en medio de ese proceso, es como que algo le digan: alto, todavía no es momento de ir ahí. ¿Y cómo fue eso? En estos versículos, y ahí los vamos a ver, en Hechos capítulo 6 se nos narra cómo Pablo tuvo una visión en la que un varón macedonio le decía: pasa por Macedonia. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 16 del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí podemos ver cómo este viaje de Pablo estaba muy seguro de que iba para Asia, pero en medio de todo este proceso, Dios, de una forma muy bonita, de una forma muy así, ¿verdad? No, alto, no vas a ir allá, tenés que ir a Macedonia. Y todo tiene un propósito, todo lo que venga del Espíritu Santo, todo lo que venga de Dios, que ponga un alto en nuestras vidas, tiene un propósito bueno. Todo. Dios no dice no solo porque no quiero, ¿verdad? No, Dios sabe cuál es ese no que tiene para nuestras vidas, cuál es esa, tal vez nosotros queremos que, sí, Señor, yo quiero ir allá. Pero si Dios dice no, es porque Dios tiene algo mejor. Y tenemos que comprender que los propósitos de Dios son perfectos. Tenemos que comprender que el plan de Dios es tan perfecto como lo es Él. Y aquí nos vemos en ese viaje de Pablo. Pablo tal vez no lo entendía en ese momento, pero de ahí se convence, porque la palabra es muy específica al decirnos de que el Espíritu Santo fue quien detuvo a Pablo, porque dice le prohibió a Pablo y lo mandó para Macedonia. ¿Y qué nos encontramos? Yo creo que estas son historias que hemos escuchado, muy familiares. ¿Qué es lo que llevó a Pablo a Macedonia? ¿Verdad que no eran cosas buenas las que de un solo le encontraron en Macedonia? Llegó a Macedonia, a una ciudad llamada Filipos, y ahí nos encontramos con que él empezó a predicar el evangelio. Pablo estaba, bueno, Dios me ha mandado, ¿verdad? Yo aquí vengo obediente, como Pablo solía hacer. Pero, ¿qué fue lo que encontró nomás llegar? Y eso lo encontramos en el resto del capítulo 16. Usted puede leerlo en su casa si puede, pero de verdad, ¿verdad? Y en el resto del capítulo 16 nos empieza a decir cómo Pablo empezó a ser perseguido por una mujer. Yo creo que usted ya más o menos se recuerda, ¿verdad? De este relato de la mujer adivina. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Amén. Entonces, y Pablo empieza a pasar una serie de procesos. Ustedes ya se los sabrán. Pablo predica, la mujer adivina, en su adivinanza se puede decir, y ella empieza a decir cosas de Pablo, que este es el hijo de... La mujer no decía mentiras, pero era un espíritu de adivinación el que había en esta mujer. Ahora sabemos que luego Pablo viene y le dice que libera a la mujer de ese espíritu de adivinación, pero esta mujer era gobernada por otras personas, si se pudiera decir así, ¿verdad? Había gente que tenía posesión de ella y que ocupaban a esta mujer como una forma de lucrarse.
ocupaban a esta mujer para que adivinara a las personas y que las personas de algún modo le pagara a estos hombres. Al momento que Pablo saca el espíritu de adivinación de esta mujer, pues, ¿qué creen que le pasó a Pablo? Creo que todos o la mayoría de nosotros conoce bastante esta historia y sabemos de que Pablo fue llevado, fue encarcelado y sabemos cómo Pablo y Silas fueron encarcelados aquí en este lugar. Y luego viene la historia, luego sabemos cómo Pablo, una noche hubo un gran terremoto después de que Pablo cantaba al Señor y como siempre Pablo gozoso sabía que Dios no lo había enviado ahí por gusto, ¿verdad? Sabía que los planes de Dios eran perfectos y es lo que muchas veces nosotros no entendemos porque a lo mejor ese no de Dios pueda venir a perjudicarnos un poquito más, pero todavía no entendemos cuál es el verdadero propósito de Dios, pero hasta este punto Pablo no había perdido su fe en Dios. Hasta este momento Pablo seguía confiando en que tenía un Dios de poder, que sabía que los planes de Dios son perfectos y si Dios lo había llevado ahí no era por gusto, que es lo que muchas veces nos cuesta comprender en estos procesos, ¿verdad? Pero bueno, salimos de eso y Pablo, y bueno, hay un gran terremoto, las cárceles dice que se abrieron, que las cadenas fueron rotas. ¿Qué no pasó en esa cárcel? Y viene el carcelero muy preocupado por lo que había pasado y estaba a punto de quitarse la vida. El carcelero le dijo, ¿verdad? No, aquí algo me va a pasar porque a lo mejor ya no hay nadie, pero Pablo llegó a su auxilio. Pablo le dijo, no lo hagas. Pablo lo detuvo y aquí es donde empieza el inicio de la iglesia. Aquí es donde empieza el inicio, pero en esa ciudad, ¿verdad? En Filipos, de Macedonia, perdón. Y aquí es donde en el versículo 30, el carcelero dice algo muy importante y es algo que nos dijeron a todos nosotros en algún momento, o que nosotros dijimos en algún momento si hemos aceptado este evangelio desde nuestro corazón, y es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Qué tengo que pagar o qué tengo que seguir? ¿A quién tengo que decirle? Esa fue la pregunta que se hizo a este carcelero. Después de que vio cómo la misericordia de Dios estuvo en su vida, este carcelero vino y le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí es donde viene Pablo y ellos le dicen, ¿qué le dicen? Exacto, un versículo muy conocido, Hechos 16:31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y este es el inicio de la iglesia. Y vemos cómo de una pequeña historia, vemos cómo de un pequeño proceso en el que Pablo estuvo involucrado, de ahí vino algo muy grande. De ahí vino y esa iglesia podía seguir creciendo y vemos cómo Dios se pudo maravillar en aquel lugar. Ahora, después de esto, Pablo tiene que viajar siguiente los tesalonicenses, ¿a dónde tiene que viajar? A Tesalónica, que en nuestro contexto actual, Tesalónica viene siendo Grecia. Entonces viene Pablo y tiene que viajar a Tesalónica. Y dice la Biblia es muy específica en Hechos 17:2, que Pablo solo tuvo 3 días de reposo para poder ir a predicar a Tesalónica. Viniendo de eso, imagínense, Pablo venía de la cárcel, en la cárcel no los tratan bien, más que todo en esa época eran azotados, qué cosas no le pudieron hacer. Estuve viendo una serie de torturas que en ese momento se practicaban y no, hermano, no es difícil, no es tan fácil. No es tan fácil ir y de verdad ser azotados, ser castigados solo porque seguimos o tendemos a creer en una cosa para el mundo. Es solo una cosa,
Es algo poco para la sociedad, algo poco para el mundo, pero sabemos que el sacrificio de Dios vale más que en todo lo que hay en este mundo. Entonces, con ese propósito y con esa mentalidad es que Pablo sufría esos azotes, es que Pablo con tanto gozo, después de ser azotado, después de ser castigado como lo hacían en este tiempo y con esa tortura tan grande, Pablo, aún después de eso, Pablo siguió predicando. Y Pablo dijo, no me detengo aquí, yo voy a ir. Y Pablo fue y se fue a Tesalónica. Y dice la escritura que él pasó solo 21 días, porque dice que solo eran 3 días de reposo, lo que lleva a que son 3 sábados. Solo tuvo 3 semanas para poder predicar en Tesalónica. Y aquí es donde empieza a despertar esta curiosidad, donde empieza a minar ese propósito de Dios en nuestras vidas. Como esas 3 semanas que Pablo pudo ir a predicar a Tesalónica. Imagínense, es como que le digan a usted, vaya hermana, va a ir usted y va a ir a predicar por 3 semanas a San Salvador. Y eso que El Salvador es chiquito. Ahora imagínense una ciudad como Grecia, una ciudad un poco más grande que esta. Obviamente, ¿verdad? Imagínense que le digan, va a ir a predicar a San Salvador y tiene que ganarse a la gente ahí, tiene que dejar allá una iglesia. A lo mejor nos costaría un poco, ¿verdad? Nos costaría un poco levantar una gran iglesia o evangelizar todo ese terreno, nos costaría un poco, pero Pablo no lo vio así. Pablo fue y Pablo empezó y evangelizó y en su, ¿cómo le dijera? En él estaba que tenía que dejar allí a alguien, que tenía que levantar algo, que tenía que hacer algo porque Dios se lo había permitido. Entonces viene Pablo, va por estos 21 días, va por estos 3 días días de reposo y Dios le permite predicar acá. Pablo después tiene que salir, Pablo tiene que irse rápido, pero siempre deja una semilla. Y luego viene todo donde vamos a desglosar todo esta reflexión. Y es que cuando Pablo viene y pregunta, Pablo escribe esta primera epístola, porque las epístolas muchas veces fueron escritas, las epístolas de Pablo fueron escritas muchas veces en respuesta a algo que Pablo había preguntado con anterioridad. Por ejemplo, la epístola a los filipenses, por ejemplo, la epístola a Filemón, todas vienen siendo como una especie de respuestas a datos que habían llevado a Pablo, y de estos datos parte la escritura del apóstol Pablo para estas iglesias. Entonces viene Pablo, y esto es lo interesante. Vamos a ir siempre en la primera epístola de Tesalonicenses al capítulo 1, versículo 4. Y empieza la escritura de Pablo. Y aquí entramos al reto que tenemos nosotros como iglesia. Porque Pablo, ¿cuánto tiempo necesitó Pablo para poder evangelizar a este pueblo? 3 semanas. ¿Y ustedes creen que solo de ir a decirle a alguien, mire, no quiere aceptar, y que alguien le diga, sí, quiero aceptar, ¿verdad? Y ustedes piensan que solo por así la gente va a perseverar, así con un gran fervor? Eso necesita llevar un seguimiento, por eso es que se abren campos blancos, por eso es que hay que darle seguimiento. Y aún Pablo dice en esta carta, me hubiera querido quedar, hubiera querido hacer más. Pero Pablo se sorprende, y es lo que vamos a leer ahorita en el verso número 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. En 3 semanas. En 3 semanas. Obviamente esto no lo hizo Pablo, fue Dios obrando a través de Pablo en estas vidas. Pero en 3 semanas, esta gente estaba tan llena de Dios, anhelaban el Espíritu Santo, anhelaban ir más allá. No bastaba con decirles, hermanos, ahora van a haber 2 cultos. No, hermano, ellos ¿qué pedían? No, que sean 3, que sean 4. Y es si pasamos esto al contexto bíblico, al contexto actual, ¿cómo estamos como iglesia comparados a los tesalonicenses? Si dice el versículo 6, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En medio de la tribulación, esta iglesia, estos hombres, estas mujeres anhelaban ser llenos del Espíritu Santo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Nada los detenía, porque anhelaban ser llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros nos tratamos de comparar, ¿verdad? En un ejemplo, por decirlo así, con esta iglesia, ¿qué nos está faltando a nosotros? ¿Sí? Muchas veces estamos así, ¿verdad? Y decimos, ay, hoy se ve que va a llover, mejor no voy a la iglesia. O decimos, ay, hoy me duele la cabeza, ay, aquí, ay, allá. Todo es un pero cuando se trata de Dios. Todo es un pero cuando nos dicen, vamos a hacer evangelismo, vamos a hacer otro culto, va a haber tiempo con Dios. Y viene la mitad de la iglesia y la otra mitad. Y vamos a pasar la prueba, vamos a pasar la tribulación, pero nosotros seguimos iguales. Había un predicador que ponía un ejemplo y él inflaba un globo. Cuando nosotros inflamos un globo, vemos cómo el globo se puede inflar del tamaño que sea. Y ese globo, por fuera se mira de bonito color, por fuera se mira brilloso, por fuera se mira grande, por fuera se ve bien el globo. Pero si alguien va y lo pincha, ¿qué hay adentro? No hay nada. Pablo dice en ese versículo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Y sabe que un significado de vano es vacío. Un sinónimo de vano es el vacío. Entonces, si nosotros lo ponemos en ese contexto y hablamos sobre ese sinónimo, está diciendo que su visita no resultó ser vacía. No es un globo vacío. No es un evangelio de apariencias el que Pablo llegó a predicar, sino que fue un evangelio verdadero. Fue un evangelio que valía la pena vivir. Pero nosotros hemos acomodado el evangelio a nuestra manera de vivir. Y no es así. El evangelio que vale la pena vivir es aquel evangelio que se nos dijo desde hace más de 2000 años, donde el sacrificio de Dios es el principio y es el único propósito por el que estamos acá. Ese sacrificio que nos hace a nosotros saber que en algún momento somos pecadores, saber que somos pecadores y que fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que su sacrificio vino a darnos el perdón. Amén. Entonces Pablo dice en este momento, mi visita no fue en vano, mi visita no está vacía. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un evangelio vacío? ¿Cuántos de nosotros somos grandes globos por fuera, pero por dentro no hay nada? Por dentro somos aire.
Porque no podemos venir aquí al templo, no podemos ir a nuestra casa, no podemos vivir en cualquier lado un evangelio como nosotros nos sintamos cómodos, sino que tenemos que apegarnos a la única lámpara que es la palabra. Siempre vivir apegados a la palabra. Y me llamaba la atención cómo este predicador decía, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, ay, no, es que es el hermano que se sienta en la primera fila. Es la hermana que a cada rato dice, sí, amén. No se trata de eso. Si usted va a decir un gloria a Dios, que sea de su corazón, que sea porque va a exaltar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo porque, que me vean los hermanos, ¿verdad? Que yo soy la santidad andando. No se trata de aquí aparentar algo que no somos, sino que aquel que está en los cielos reconozca que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Necesitamos vivir este evangelio y no solo leerlo, no solo estudiarlo, necesitamos vivirlo. Y es lo que le parecía al apóstol Pablo tan llamativo, ¿verdad? ¿Cómo decir, no fue en vano que yo haya ido, no fue en vano mi tiempo, no fue en vano eso, el sacrificio de Dios no fue en vano. El sacrificio de Dios es lo que nos mantiene y nos va a dar esa vida eterna. Y es por Él que nosotros estamos acá. Pero necesitamos vivir un evangelio que no sea de apariencias. Necesitamos vivir un evangelio que sea conforme a lo que su palabra nos está diciendo. Un evangelio que venga. ¿Cómo vamos? No sé si usted puede decirme, ¿cómo vamos a saber que estamos viviendo un evangelio de verdad? Hay muchas maneras, pero creo que la más sencilla en la que podemos saber que estamos viviendo un evangelio de verdad es saber que estamos llenos del Espíritu Santo, saber que estamos llenos de los frutos del Espíritu. Es saber que estamos caminando, que estamos haciendo no solo venir y pasar a sentarnos, no solo venir y desempeñar un privilegio, no solo venir y ser diácono por un día o venir a las alabanzas y cantar aquí, porque los privilegios en ese sentido no nos van a salvar. Que yo venga aquí, que me pare aquí a predicar, que venga aquí a cantar, eso no me va a salvar a mí, me va a salvar cómo está mi relación con Dios, cómo estoy viviendo yo apegada a las Escrituras. Me llamaba la atención todos los mensajes que hemos estado recibiendo, como mi hermano Agustín daba un mensaje de los pecados ocultos. Nos ha venido hablando Dios por medio de la palabra por tantas cosas, hermanos, y nosotros seguimos iguales. Y es como si en nosotros no hubiera un propósito de cambio, ¿verdad? Pero mire cómo estaba Tesalónica. Tesalónica tenía ese fervor. Tesalónica, en medio de la tribulación, avanzaba, adoraba, se gozaba. Y a nosotros una cosita tan pequeña nos hace detenernos. Los frutos del Espíritu que cada uno de nosotros tenemos que tener es lo que nos va a acercar más a esa recompensa. Si nosotros no practicamos el amor, imagínense cuántos frutos del Espíritu nos mencionan en la Biblia en Efesios. ¿Alguien que me diga algunos? Creo que hasta un corito hay, ¿verdad?, sobre eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de todos esos frutos, ¿cuáles son los que nosotros estamos practicando? ¿Cuáles son los que nosotros ya llevamos ahí anotados, verdad? Hoy hice tanto de amor, hoy hice tanto de fe. Si esta lucha es constante, no significa de que, ahorita ya es noche, ahorita voy a dormir. Es una manera de decirlo, ¿verdad? No hay un descanso para seguir practicando los frutos, para seguir avanzando en esta carrera que llamamos cristianismo. No hay un descanso, no hay una pausa, porque cuando nos quedamos dormidos espiritualmente es cuando llega el diablo y nos viene a devorar.
Y es lo que no pasaba en Tesalónica. Tesalónica dice que tenía gozo. ¿A dónde está nuestro gozo? Puede ver a su lado, hay un montón de sillas vacías. ¿Dónde está el pueblo del Señor? No solo aquí, a lo mejor allá afuera, todas las personas que nosotros conozcamos como evangélicos. Y no solo por hablar de ellos, podemos ver nuestra propia vida y podemos ver cuántos errores, cuántas tachas, cuántas cosas no estarían aprobadas por Dios. ¿Cuántas cosas tenemos mal? ¿Cuántas cosas estamos haciendo mal? Eso me llevaba a siempre en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y hablábamos de que este evangelio que todos hemos aceptado, amén, este evangelio que todos hemos aceptado es un evangelio verdadero. Y la misma palabra nos lo confirma, o sea, no es que estamos aquí en vano, como dice, ¿verdad? El versículo, eso no fue en vano. Tenemos que entender eso. Si nosotros estamos aquí y no entendemos por qué estamos aquí, a lo mejor hay algún joven, hay alguna joven, prejoven que no sabe por qué somos evangélicos, por qué somos cristianos. A lo mejor no sepa el contexto del por qué estamos nosotros aquí, por qué adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su palabra es bien específica y sabemos que el evangelio de Dios es verdadero. De eso no tenemos duda. Y su palabra dice en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No vino de error, no hay un solo error, no hay una cosa inmunda que esté en medio de este evangelio, pero del verdadero evangelio, no del que nosotros queremos hacer. Porque muchas veces, ¿verdad? Podemos venir y decir, ay, ya fui el martes al culto, ¿para qué voy a ir jueves? Ya fui, ¿verdad? El jueves, ¿para qué voy a ir el domingo? Y queremos acomodarnos a un evangelio que está atacando tanto en este tiempo, que nos lleva a tantas, ¿cómo es esa palabra? Depravación, a tantas cosas que no se habían visto antes. Y a lo mejor a usted le parezca, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Que por esto no me vaya a salvar. Pero para eso está la Escritura, para que podamos seguir esta lámpara, para que podamos seguir el camino de la verdad, para que podamos saber cuál es el verdadero evangelio y saber que el sacrificio de Dios no ha sido en vano y saber que nosotros tenemos que dejar de vivir un evangelio como un globo, ¿verdad? Un evangelio de apariencia. Un evangelio que solo se vea bonito por fuera y que, ay, la hermana todos los días está en el culto. La hermana cómo es con toda la gente. No se trata de eso, se trata de lo que yo tengo en el corazón, se trata de lo que usted tiene en el corazón, se trata de lo que estamos viviendo en Dios. Porque si estoy aquí bien, pero allá afuera, ¿verdad? Allá afuera que nadie nos está viendo, ¿cómo nos comportamos? Pero aquí saludamos a la gente y cuando se da la vuelta, ay, no, esta hermana, ¿verdad? No podemos ser sinceros de corazón, no podemos ver a tal vez alguna hermana que, ay, no, ahí viene. Esos casos se dan en la iglesia, esos casos se dan casi diario, gente que habla de otra gente, tantas cosas que podríamos mencionar, hermanos, que si nosotros pasamos una lista y empezamos a ver, esto sí lo estoy haciendo bien, si fuéramos sinceros con cada uno de nosotros, nos diéramos cuenta de cuántas cosas estamos faltando en nuestra vida espiritual. Sabe que esto me llevaba a una lectura que en Isaías capítulo 6, versículo 1, del 1 al 5, si usted puede buscarlo para ponerlo medio en contexto, que ya se nos está terminando el tiempo.
Saber que el verdadero evangelio, que estamos viviendo un verdadero evangelio, no significa que nosotros vamos a estar aquí solo por las cosas que nos van a beneficiar, ¿verdad? Sino que estamos aquí por una sola razón, y es nuestro Padre Celestial. Y eso Isaías, en esta palabra, Isaías nos da una tremenda lección, y ahí es donde nosotros podemos ir comprendiendo cómo es que estamos, cómo es que nuestro corazón ha sido tan vanidoso, ha sido tan orgulloso, cómo nuestro corazón ha cambiado tanto y no vemos, ¿verdad?, lo que en realidad tendríamos que ver. Y Isaías en esta ocasión se le presenta, bueno, vamos a leerlo. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué privilegio de Isaías, ¿verdad? Un gran privilegio poder. Isaías en este momento vio la gloria de Dios, y es lo que a muchos de nosotros nos hace falta todavía: reconocer lo que nosotros somos. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que es lo más importante. Aquí no hay nadie perfecto. Amén. Aquí no hay nadie perfecto. Perfecto aquí solo es Dios. Perfecto aquí solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos aquí tratando de llevar un evangelio, y muchas veces olvidamos que eso es lo más importante: de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado. Vivir el evangelio verdadero es saber eso, saber que nosotros no somos más, sino que hemos venido de abajo y que Dios nos rescató. ¿Cómo dice ese versículo? Estábamos de lodo y de lodo cenagoso, ¿sí? Dios nos ha rescatado a nosotros, y es lo que muchas veces no vemos. Ya estando aquí nos sentimos importantes, ¿verdad? No, Dios que espere. Yo estoy bien ahorita, yo me siento bien, yo estoy tranquilo, Ese evangelio es el que muchos de nosotros estamos viviendo en este tiempo. No, ahorita tengo que vender, no puedo cerrar, no puedo ir al culto porque tengo que mantener mi tienda abierta, mi negocio abierto. Y hacemos que Dios espere, cuando nosotros tendríamos que reconocer que hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados y Él pagó con su sangre por nuestros pecados, y estamos aquí por gracia y por misericordia de nuestro Señor. Y a eso se refería Isaías en este capítulo. Eso es lo que Isaías estaba viendo. Después de Isaías ver la gloria de Dios, después de ver, imagínense qué privilegio de Isaías poder ver al Señor sentado en su trono. Nosotros como quisiéramos, ¿verdad, hermano? Algún día lo vamos a ver, primero Dios. Pero qué privilegio de Isaías. Y Isaías en ese momento no fue como: lo vi, mira, Moisés, lo vi. Así vean. No fue esa la reacción de Isaías. Isaías pensó primero en cómo fue él, cómo él no era merecedor de estar ante el Padre, porque era pecador. Isaías dice en ese versículo 5 del capítulo
del capítulo 6 de Isaías, dice, ay de mí. Y él reconoce cómo él no es merecedor de estar ante el Padre Celestial. Y nosotros, hermanos, ¿en qué momento vamos a dejar de ser importantes nosotros mismos? Nosotros con nosotros mismos. ¿En qué momento le vamos a dar la posición a Dios que Él se merece? Sabe que este evangelio no se tiene que vivir solo por información. ¿Cómo es eso? Ay, que ahora yo me di cuenta que pueda que el lunes sea el fin del mundo. Que fíjese que las señales, hermano, que no le interese la información que estamos viviendo últimamente, que le interese su posición en este camino de la verdad, que le interese cómo está su vida delante de Dios, porque no importa cómo esa información se esté dando y si ya mañana viene el Padre Celestial, si ya mañana o pasado o el otro mes o el otro año, que no le interese eso, que le interese que estemos bien delante de los ojos de Dios, para que cuando eso suceda, nos vayamos con nuestro Padre Celestial, para que no haya dudas, para que podamos estar firmes y podamos saber y podamos decir, hoy yo me voy con mi Padre Celestial. ¿Cuántos estamos seguros de decir eso? Amén. Ha sido Dios quien con su sacrificio nos ha tenido aquí hasta este día. Y es por su gracia, es por su misericordia que usted y yo estamos aquí esta noche. Que usted esté aquí no es en vano. Que usted esté aquí no es por gusto. Si usted está aquí es porque hay una oportunidad más que el Rey de Reyes y Señor de Señores le está dando a su vida, para que podamos ajustar esas cuentas. ¿Sabe que había un relato en el que un predicador mencionaba y decía que había un señor, también lo escuché, ese es otro relato. Ahora también en la mañana escuchaba, creo que a mi hermana Nena en su predicación, y ella decía de que había un señor que siempre le predicaban y una vez le llegaron a predicar y él dijo, bueno, ustedes son unos grandes mentirosos. Y entonces viene y le dice, no, ¿y por qué nos dice eso? Ustedes dicen de que el Señor ya viene y que el Señor ya viene y nunca viene. Esa era la duda de este señor, ¿verdad? Y dice que ella, ¿verdad? Ella analizó todo lo que este señor le estaba diciendo, porque no solo era eso. Y ella le dijo, tantos años, le decía a él, tengo escuchándolo, ya tengo como 20 y tantos años de escucharlo. Y ella vino y le dijo, bueno, ha tenido tantos años que Dios le ha dado la oportunidad para que se acerque a Él. Entonces así lo puede ver usted esta noche. ¿Cuánto tiempo hemos tenido? Tenemos tanto tiempo en la iglesia. Hay personas aquí, casi la mayoría, que tenemos bastante tiempo de estar en la iglesia. Y muchas veces una cosita en nuestro diario vivir nos hace patojear. Muchas veces una cosita nos hace derrumbarnos. Y no tiene que ser así. Estamos siguiendo un evangelio verdadero. Estamos siguiendo un evangelio que vale la pena vivir. Es una oportunidad la que tenemos cada día y cada momento que Dios nos da, cada minuto de vida que Dios nos presta, es porque a Él le place y nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. No nos vamos a quedar estancados, no vamos a ser cristianos de mentira. Un mensaje muy bonito que daba nuestra hermana Wendy Castellanos y hablaba de que qué tipo de cristianos somos. ¿Somos cristianos de verdad? ¿O qué somos? También había una frase que mi mami dice que mi abuela decía, como que fueran cristianos pegados con saliva. ¿Qué somos? Tenemos una oportunidad más. Y Pablo en este momento estaba diciendo, ese trabajo no fue en vano. Pues podemos tomar esta noche esas palabras
y saber que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo hace 2000 años en la cruz, no fue en vano. Si usted, muchas veces lo he dicho, usted puede estar esperando un milagro, usted puede estar esperando miles de bendiciones, que yo quiero pisto, quiero casa, quiero carro. No se trata de eso. El mejor milagro que nos pudieron haber regalado fue hace 2000 años en la cruz, cuando Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Y es por Él que nosotros estamos ahora aquí. Entonces, ¿qué estamos esperando para cambiar nuestra vida? ¿Qué estamos esperando para apegarnos cada día más a la palabra del Señor? Para poder llevar esa vida recta, para llevar una vida, no una vida perfecta, porque ya dijimos que perfecto solo es nuestro Padre Celestial. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de su presencia, necesitamos cada día caminar y tratar de apegarnos a la Escritura, llenándonos de esos frutos del Espíritu, llenándonos de todas las cosas buenas que la Escritura nos pueda dar. Amén. Que estemos aquí esta noche es una nueva oportunidad que Dios nos da. Es una nueva oportunidad que usted y yo tenemos para poder mejorar, para poder, no se trata de quedarse en un nivel, se trata de avanzar, y si ya llegué ahí voy a avanzar más y voy a avanzar más hasta llegar a la meta que es Cristo. No se trata de estancarnos, ya acepté, ya aquí me voy a quedar, ¿verdad? Ya cállense. No me digan qué hacer, no me digan cómo tengo que vivir. No se trata de eso, se trata de que voy a aceptar todo lo que la Escritura me está diciendo que tengo que seguir. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje tan bueno y tan especial, porque no todos los días a lo mejor nos dicen: mire, hermana, yo sé que está mal. No nos vienen a decir, ¿verdad? Mire, yo sé que está mal esto, arrepiéntase. No, es algo que nosotros podemos ver, que podemos ver en nuestro interior, no ser como ese globo que no tiene nada dentro, sino que estemos llenos de la presencia de Dios, que estemos llenos de su Espíritu y que estemos llenos de todas esas cosas que nos van a acercar más a Dios. Puede tomar un momento para reflexionar, ya sea hoy, ya sea más noche, ya sea en el momento en el que usted desee, pero puede tomar ese momento de decir: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Señor, ¿qué es lo que me falta a mí para poder acercarme más a ti? Porque muchas veces eso viene a ser un impedimento entre esas oraciones, ¿verdad? Entre esas cosas que queremos decirle a Dios, pero hay un pecado ahí, hay una actitud ahí que a lo mejor a Dios no le gusta, y es lo que no nos deja avanzar. ¿En qué momento vamos a ser sinceros con nosotros? Necesitamos de esa sinceridad con nuestro Padre Celestial. Necesitamos apegarnos más a este evangelio que vale la pena vivir, a este evangelio que no ha sido en vano, a ese sacrificio que no ha sido en vano. Reflexionar y decir: aquí estamos, después de 20 años, después de 10 años, no solo porque usted tenga 15, 20, 40 años de estar en el evangelio significa que usted es santo, que usted es perfecto. No significa eso, significa que tanto me he acercado a Dios. Eso es lo verdadero en nosotros. No le hace si usted tiene 1 año de estar aquí, si usted ha anhelado estar cara a cara con nuestro Señor, usted está bien. Si usted tiene 20 años de estar aquí, pero ha comprendido que es una lucha constante y no solo una lucha de hoy y mañana, no. Esta lucha es constante y solo se va a terminar hasta que nuestro Padre Celestial venga por su iglesia. Hasta entonces, y ahí vamos a poder decir: hemos coronado
nuestra carrera, así como Pablo en ese momento lo dijo. Y que hemos peleado nuestras buenas batallas, pero tenemos que acercarnos más a su escritura. Que el Señor les bendiga. No sé si habrá alguien en esta noche que quisiera tomar ese paso, que quisiera venir y decir, bueno, Señor, te he fallado. O alguien que a lo mejor tiene 20 años de estar acá, 10 años, 3 años, 1 año, 2 semanas, pero que a lo mejor hubo una piedrita que a lo mejor no nos dejaba seguir. A lo mejor esa piedrita nos estaba molestando y no podíamos seguir a gusto, no podíamos seguir en este camino, ¿verdad? En este evangelio que vale la pena y que es el verdadero evangelio. Si alguien en esta noche quisiera tomar esa valiosa decisión, quisiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, puede pasar adelante o puede ponerse de pie. Porque sabemos de que solo Dios es quien nos puede dar esa oportunidad, esa única oportunidad día con día, en su infinita misericordia, de presentarnos una vez más el verdadero evangelio. Ese evangelio que tenemos que vivir apegado a su palabra, que no se acaba hasta que Él venga. Si no lo hay, vamos a pasar rápidamente a los anuncios de esta semana. Bueno, acá tenemos unos anuncios y dice: mañana no olvidemos que hay culto de oración, culto virtual de oración, que es a las 7 p.m. de la noche. El día jueves también tenemos culto general, que es a las 6 de la noche. Y el día domingo 5 de mayo, que es este domingo, tenemos Despertando con Dios a las 6 de la mañana. No nos olvidemos que este domingo hay Despertando con Dios. También hay bastante vendimia. No olvidemos también que estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, capítulo del 1 al 15, para el examen de este mes. Vamos a dar una bienvenida. Nos visita por primera vez Gerson Cruz. ¿Dónde está Gerson Cruz? Si pudiera levantar su mano. Ya está.